Amados, Dios les bendiga, muchas bendiciones. En esta ocasión tengo el privilegio nuevamente de compartir una palabra con ustedes, una palabra que me atañe a mí en la época y la temporada que estoy viviendo. Y el título de esta prédica es Cuando se apaga la luz. Y quizás a usted le sorprenda un poco el título de esta reflexión porque no es común, ¿verdad? Uno pensaría que es el final de todo. Y no, fíjese, es el comienzo de otras etapas. Estoy segura que Dios nos va a hablar al corazón y que también hoy nos va a ministrar al Espíritu Santo para entender muchos procesos por los cuales nosotros pasamos en la vida y que son precisamente permitidos por Dios porque Él es el que nos da la vida. Y si vamos a hablar de cuando se apaga la luz, hay una pregunta que salta enseguida a la mente y es que, ¿y por qué razón usted apaga la luz? Una luz se apaga porque estaba encendida o una luz se enciende porque estaba apagada. Usted apaga la luz para dormir, para descansar. Usted apaga la luz porque siente incertidumbre, porque escucha algún ruido, por seguridad. Usted para relajarse, apagamos la luz y decimos, ay, no quiero descansar. Y para esconderse, cuando están jugando los niños, apagan la luz. Por muchas razones más, pero yo quise mencionar algunas porque esto tiene sentido con lo que vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a hablar primero sobre la etapa hermosa que Dios nos ha permitido vivir y es la edad de adulto mayor. Nosotros no somos viejos, solo entramos a la viejuventud y estamos viviendo el tiempo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Y por qué Él lo ha determinado? Porque Él es el dador de la vida. Salmo 71. Versos 17 y 18 dice lo siguiente: Oh Dios, desde mi juventud me has enseñado, y aún hoy proclamo tus maravillas. Así que aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me abandones. ¿Y por qué traigo este verso? Porque hay muchos ancianos, muchas personas mayores que se han sentido abandonados. Y esta palabra, el Espíritu Santo me decía que era precisa, que hace falta. Y veamos que hay 5 etapas de la vejez y 5 procesos por los cuales nosotros, comúnmente, las personas adultas mayores, podemos enfrentarnos en la vida cuando se apaga la luz. Y empecemos con las 5 etapas. La primera etapa, independencia. Esta es desde los 55 hasta los 65 años. Se le llama la prevejez y se alude obviamente a la jubilación porque es en esa etapa que casi siempre las personas se jubilan. Es la etapa previa a la vejez como tal. Estamos ahí como que en el comienzo de. Y aquí ocurren cambios en la memoria. Empezamos a perder el foco de concentración en muchas ocasiones. Estoy generalizando porque hay personas que llegan a los 100 años lúcidas y sin perder su memoria. Pero debido a varios estudios que estuve consultando, se generaliza de que se ocurren estos cambios en falta de memoria y de concentración en esa etapa. Hay una segunda etapa, la interdependencia. Esa es desde los 65 hasta los 79 años. Y esto se le llama la vejez temprana. Aquí empieza el deterioro físico y a veces mental y ocurre a una edad más temprana de lo esperado. Ahí pueden aparecer condiciones del corazón, cierto grado de pérdida auditiva, empezamos a no escuchar bien y otras afecciones de salud. La tercera etapa es la etapa de la dependencia. Aquí ya empezamos a depender. Ya no somos tan individuales. De los 75 a los 84 en adelante, se le llama a la vejez intermedia. Esta es la adultez tardía.
Y suelen surgir también cambios físicos en el cuerpo. Empezamos a caminar más lento, nos cuesta un poquito más trabajo levantarnos con rapidez. La piel cambia y cambia también el aspecto psicológico. Empezamos a ver la vida como si estuviéramos llegando a lo que se llama en inglés un edge, un ribo, un vivo. Estamos llegando como a un borde. Y esto nos hace pensar que estamos llegando al final. Y esta palabra a mí me ministró porque al contrario, es precisamente todo lo contrario. Estamos comenzando etapas nuevas en nuestra vida. Hay más pasividad en esta etapa. Hay mayor disminución de movilidad. Ya no queremos ir a los malls, ya no queremos caminar tanto. Y también va aumentando la dependencia de cuidado y de apoyo. Empezamos a decir, tú me llevas aquí, tú me llevas allá, porque ya nos estamos sintiendo un poco dependientes. Y hay una cuarta etapa. Esta etapa se le llama la dependencia severa. Aquí comienza a los 85 años en adelante, la vejez avanzada. Aquí hay mucha fragilidad. Ya los huesos, si no tenemos cuidado, las caídas, hay fracturas porque están frágiles. En esta etapa ya es anciano, se le llama anciano, ya no es adulto mayor, ya crecimos y no puede valerse por sí mismo. La quinta etapa, y esta es la más crítica, se le llama la etapa senil. Ya los cambios son físicos, son corporales, son notables. ¿Y sabe qué? Se convierte en sus huesos tan frágiles que caminando hasta un tropezón puede haber una fractura. Y el caminar es mínimo, ya no queremos levantarnos mucho. Nos enamoramos de un sillón o de una cama y ya no queremos, no tenemos fuerzas. Y es que definitivamente las fuerzas menguan. Y ocurre también, empieza a aparecer destellos de la demencia. En la mayoría de los casos se manifiesta la demencia en esta etapa. Y esas son las 5 etapas que en la vejez vamos a enfrentar y no hay manera de evadirla. Ahora vamos a ver los 5 procesos, porque dije que eran 5 etapas y 5 procesos. Hay 5 procesos, los más comunes a los que nos enfrentamos en la vida de adultos mayores. Hay muchos más procesos, hermanos y amigos, pero yo solamente voy a mencionar algunos, que son los más comunes. Y es el primero, cuando se apaga la luz. Y aquí ya entramos en la médula del mensaje. Fíjense que cuando se apaga la luz, antes de dormirnos, hacemos inventario del día. Hice esto, hice lo otro, no se me quedó lo otro. Y los dolores, también hacemos inventario, me duele aquí, me duele allá. Porque es natural, nuestro cuerpo va en decadencia. Y también hacemos inventarios de la vida. Recordamos cosas que hacíamos antes y ya no podemos hacer. Y puede causarnos frustración. Pero el inventario es necesario hacerlo, porque tenemos que agradecer a Dios que Él nos ha regalado cada día, cada año. Y nos damos cuenta que ya los años nos están cayendo. Y llega la penumbra, cuando se apaga la luz llega la penumbra. ¿Y la penumbra qué es? Pues mire, la penumbra es casi una sombra. Y cuando digo casi es porque no es una sombra per se, es una sombra con muy poca luz. La penumbra es algo parecido a una inminente oscuridad, pero que preserva leves destellos de luz. Tiene luz. Y pareciera que raya el alba, pero en verdad no anuncia un amanecer. Es un anochecer. Ese es el detalle de la penumbra. Cuando lo estudié me sorprendió, porque uno pensaría que es lo previo a precisamente el amanecer, y es todo lo contrario, es lo previo y se relaciona mayormente con la caída del sol. Y la vida a veces es así. Hay veces que tenemos días llenos de sol muy alegres y hay veces que tenemos días más tristes, más nublados. La vida a veces no es justa y vivimos cosas que nunca debimos haber vivido, pero Dios sí es justo. Y eso es lo que importa y eso es lo que yo quiero resaltar. Siempre
Dios es justo. Él no abandona. Siempre estará a tu lado, recordándote que Él hace todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21:5, Nueva Versión Internacional, dice: el que está sentado en el trono, y dijo y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles. Un día el Rey de Justicia vendrá, se sentará en su trono, y entonces la justicia va a prevalecer. Nuestra madurez, hermano, posiblemente cargará con carencias de alguna índole. A veces los hijos se van del país, a veces los nietos crecen, se van a estudiar, y hay carencia de compañía. Hay carencia de esas voces gritando y corriendo por la casa. Dios cubre toda carencia en su amor y con sus promesas eternas, porque no hay nada mejor que pensar y recordar que mañana es una esperanza nueva. Porque si Cristo viene, nos vamos a ir con Él y vamos a estar morando con Él por la eternidad. Son promesas eternas. Y esas promesas eternas las tenemos porque creímos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y yo les invito a que miremos más allá de la penumbra. Vamos a estar mirando más allá de la penumbra. Y el segundo proceso que nosotros pasamos, el síndrome de la casa vacía, perdón, el síndrome del nido vacío. Y esto nos pasa cuando los hijos ya deciden irse a estudiar, cuando salen de cuarto año y ya los hijos se van o se casan. Y llega esa sensación general de soledad que los papás, las madres, los abuelos, las abuelas pueden sentir cuando uno o más de sus hijos o nietos abandonan el hogar. Y esto, hermanos, es algo natural, es parte de la vida común. Pero Génesis 2:24 dice: por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. ¿Ve que es algo natural? La misma palabra lo establece así. Es algo que va a ocurrir. No quisiéramos tener eternamente a los hijos en la casa, pero no queremos. Pero es una realidad que tenemos que afrontar y es un proceso de los cuales las personas maduras, adultas, tenemos que enfrentar. Es un asunto de realidades, hermanos, que sabemos, pero cuando sucede nos impacta, causándonos tristeza, ansiedad. Y es evidente que la casa está vacía. Ya no hay los ruidos que habían. Ya no está la presencia de ellos. Y nos provoca un gran vacío. Pero la presencia de Dios es constante en nuestras vidas. Restaura, abraza, transforma y llena todo, en todo. Tan así es que Efesios 1:23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y es que Cristo lo llena todo en todo, hermano. Yo te invito a que miremos más allá del vacío, de una casa vacía, del nido vacío. Y lo tercero, el tercer proceso, el dolor de la pérdida. El dolor y la pérdida son experiencias emocionales muy fuertes, hermano, y que dura y toma tiempo sanar. Ocurren cuando enfrentamos la muerte o la pérdida de una persona amada. Una madre, un hermano, un esposo, una esposa, o una separación. Y esto crea un vacío, esto crea algo que es valioso para nosotros y sentimos que ya no lo tenemos y tendemos a desanimarnos, tendemos a sentirnos agobiados, como si no fuésemos a salir de esa experiencia. Pero la realidad es que la pérdida es algo doloroso, pero el dolor es una respuesta a la pérdida que se manifiesta a través de la tristeza, de la angustia, el vacío, pero también hay desesperación.
pero sin duda es un proceso que precisa esfuerzo. Nadie dijo que va a ser fácil. Precisa esfuerzo y es un tiempo para sanar. Precisa de esfuerzo y tiempo, ambas cosas, y eso toma tiempo, eso no se hace de un día para otro. El apóstol Juan, en medio de un gran dolor, aislado de su familia, en sufrimiento, escribió lo siguiente. En Apocalipsis 21:4 dice: Dios secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Y es que hay un mundo nuevo, hay una vida nueva, hay una esperanza nueva que Dios ha dejado a través de Cristo para nosotros. Y aún frente a la pérdida, podemos invitarte a que miremos más allá de la pérdida, que miremos más allá de las ruinas, porque hoy tenemos un consolador, alguien que recoge en la punta de sus dedos nuestras lágrimas y las cambia por gozo, no un gozo de reírnos y saltar, un gozo de paz y de esperanza. El cuarto proceso, lidiar con la soledad. La soledad es un sentimiento, pero también es una realidad. Si estás solo, estás solo. Las causas de la soledad puede causar inclusive depresión. Viene también por esa condición de depresión. Viene por pérdidas de seres queridos, como mencionamos. Viene por cambios importantes en la vida. Dejamos de trabajar o cerraron la compañía o tuve que mudarme. Y a esta edad de adulto mayor es difícil estos cambios asimilarlos. Y entonces la dificultad de relacionarlos a veces con otros. Yo viví esa experiencia y eso es un daño emocional, de falta de conexión con otros. Por eso es que Cristo enfatizaba en los discípulos que fueran como uno e insiste todavía hoy que seamos como uno en Él, porque somos un solo cuerpo. No somos muchos cuerpos, somos un solo cuerpo en Cristo, es un solo amor, una sola fe y un solo espíritu. Deben apoyarse unos a otros y el amor crecerá y fortalecerá cada día. No se encierren. Mire, la soledad generalmente la relacionamos con lo negativo. Sin embargo, le tengo noticias. También podría ser una oportunidad grande y buena para un crecimiento espiritual, para buscar a Dios en lo secreto, para tener espacios de introspección, para reflexionar sobre lo que hemos vivido y lo que nos falta por vivir, y la conexión con Dios. Además, usted nunca está solo ni sola. Usted sabe que usted nunca está solo. Está con usted el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en todo momento alrededor de usted. Y en usted y dentro de usted está el Espíritu de Dios. Así que te invito a que miremos más allá de la soledad. Dios está a la distancia de una oración. Hay un Dios insondable, que significa que es un Dios que no se puede sondear, que no se puede comprender a fondo. Él es tan profundo y es imposible que nuestro entendimiento humano pueda entender a Dios. Como humanos nunca lo vamos a llegar a conocer por completo, pero qué bueno es saber que Él nos conoce desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Él sí nos conoce, Él sabe que nos duele, Él sabe que nos preocupa y podemos acudir a Él. Hay aspectos de Dios y acciones que no podemos entender, son muy altos, sus pensamientos. Es demasiado alto su pensamiento, la palabra lo dice. Y por lo tanto, en nuestra humanidad no podemos alcanzarlo. Pero lo hermoso de esto es que si le buscamos y le llamamos, Él se hace presente. Él responde. Él dice, clama a mí, yo responderé. Busquemos a ese Dios insondable, más allá
del alcance de nuestro entendimiento. Aun cuando no entiendas, acepta la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que es mejor. Isaías 40:28, versos 28-31, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, Él no se cansa, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hasta la Biblia nos dice que no lo vamos a poder alcanzar porque nos frustramos. Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mira qué hermosa esta esperanza. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águilas. Correrán y no se cansarán. Y caminarán y no se fatigarán. No importa la edad que tengas. Vas a seguir caminando hacia el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús. Mientras más nos acerquemos a la presencia de Dios, más vamos a crecer en el Espíritu y más lo vamos a poder amar y sentir cerca. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y es que no vamos a entender cómo Dios arregla las cosas en nuestra vida. No vamos a entender cómo nos dirige y cuál es el camino. Muchas veces vamos a caminar por fe y no por vista. Pero que la esperanza del regreso de Cristo sea la fuerza suficiente que te sustente en cualquiera de estos procesos. Que te llene de su gozo y de su paz, de fe, de confianza en la sabiduría y los designios de Dios, porque Él sabe mejor que nosotros mismos qué nos conviene. Isaías 46:4 dice: aún en la vejez, cuando ya peinen mis canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes y los sostendré y los libraré. ¿Se da cuenta? El Señor nos viene afirmando que Él no nos va a dejar solos, que Él no nos va a abandonar. En Proverbios 16:31 dice: corona de honra son las canas, se hallan en el camino de la justicia. Cuando se apague la luz, amado amigo y amado hermano, y llegue la penumbra, nunca olvides esto, que la verdadera juventud no está en la piel, sino en el corazón. Que la vida es un viaje y la vejez es un aterrizaje. Así que aprovecha el viaje, gózatelo y procura aterrizar en la presencia de nuestro Dios insondable, que Él es maravilloso, amoroso y fiel. Dios te bendiga y que esta palabra te llene de ánimo y de esperanza.